Bayonetta despertó con la luz filtrándose por una ventana desconocida. Le tomó un segundo orientarse y recordar dónde estaba. Vigrid. A solo unas calles de donde había vivido de niña. Ayer se había acostumbrado a esa extraña sensación de algo fuera de lugar en la energía espiritual de la ciudad, pero al despertar lo notó de nuevo, como un zumbido distante e irritante en su oído. Jin seguía profundamente dormida, acurrucada contra su cuerpo, su rostro escondido bajo su larga cabellera. Despertarla por las mañanas siempre era una tarea, aunque una que Bayonetta había aprendido a disfrutar, pero al menos finalmente se había dormido después de dar vueltas durante la primera parte de la noche. Normalmente la despertaba para asegurarse de que saliera a tiempo para su trabajo, pero hoy era más como un fin de semana, sin necesidad de apresurarse. Aunque, si querían salir de Vigrid, tendrían que tomar el tren. Aún así, eso les daba un poco más de tiempo, así que en lugar de arrancarle las sábanas y golpearla con una almohada hasta que se levantara, podía tomárselo con calma. Apartó el cabello del rostro y cuello de Jin y la observó dormir. ¿Cómo había logrado despertarse sola antes de que Bayonetta regresara? Era un milagro que no la hubieran despedido por llegar tarde habitualmente. Experimentando, deslizó el cuello de la camisa de Jin hacia un lado para inclinarse y plantar un beso en su hombro. Jin suspiró en su sueño, pero no se movió. Bayonetta pasó del hombro al cuello, dejando un rastro de besos en su piel. Luego la besó en la mejilla y detrás de la oreja, aún sin señales de que despertara. «Jin», murmuró, suave y bajo, en su oído. «Es hora de levantarse». La sacudió suavemente. Jin se movió un poco, pero eso fue todo. ¿Quizá debería dejarla dormir? Pero cuanto más tiempo permanecieran en Vigrid, mayor sería el peligro. La sacudió con más fuerza. «Levántate. Un sabio lumen acaba de robar tu moto». Eso consiguió un murmullo somnoliento e ininteligible, pero sus ojos permanecieron cerrados. «Tu madre nos va a atrapar si no te levantas ahora». Los ojos de Jin se abrieron de golpe con horror, y miró a su alrededor con desesperación. «¿Cereza? ¿Qué?» Bayonetta se sintió un poco apenada. No esperaba que eso funcionara tan bien como lo hizo, lo cual hablaba de un verdadero miedo que Jin debía tener. «Estamos de vuelta en Vigrid, en esa casa a la que nos metimos», le recordó. Jin gimió y trató de cubrirse la cabeza con las sábanas, pero Bayonetta lo impidió y las quitó de encima de ambas. «Nada de eso ahora. Ya son casi las 6:30. Hora de levantarse». ¿Las 6? ¿Perdiste la razón? Jin se giró para mirarla con desdén desde la cama. Nadie debería estar despierto a esta hora. El tren para salir de Vigrid solo pasa una vez al día, a las 8. Si queremos tomarlo, tenemos que levantarnos ahora. No me voy. Bayonetta alzó una ceja con curiosidad. Incluso anoche, Jin parecía indecisa, pero ahora sonaba como si ya hubiera tomado una decisión. Si alguien realmente me está siguiendo, entonces debo enfrentarme a ello. No tiene sentido arriesgarme a llevar mis problemas conmigo. Bostezó. Ahora déjame dormir, por favor. «Una hora más», accedió Bayonetta. «Y quisiste decir que tenemos que enfrentarlo. Me niego a quedarme fuera de la diversión». Jin no dijo nada, pero su mano acarició la cara de Bayonetta, su pulgar rozando suavemente su mejilla. Solo duró un segundo antes de retirarse, y estaba profundamente dormida de nuevo antes de que su brazo tocara la cama. Bayonetta se levantó y volvió a cubrirla con las sábanas antes de irse a bañar. Se llevó una sorpresa al mirar por la ventana. Vigrid estaba cubierto de nieve blanca. Solo lo suficiente para cubrir el suelo, pero con lo vacía que estaba la ciudad, apenas había sido perturbada, y eso hacía que la ciudad brillara nuevamente de blanco. Casi podía imaginarse que el viejo Vigrid todavía existía de esa manera. Como tenía algo de tiempo, sacó un mapa de Vigrid que había impreso antes de llegar. Estaba muy desactualizado debido a toda la destrucción, pero no era completamente inútil. La plaza con la biblioteca era fácil de ubicar, y eso hacía que ese edificio fuera la cárcel, y la casa en la que estaban estaría justo alrededor de ahí. Ahora, si la lava había destruido principalmente esas otras partes de la ciudad, entonces el lugar donde los túneles subterráneos probablemente seguirían intactos sería a lo largo de este lado, y los edificios históricos de la Sombra más cercanos serían ese, el que tenía el símbolo de la luna. Podría preguntarle a Jin cuando despertara. No quería dejar a Jin desprotegida mientras dormía, así que exploró dentro de la casa en lugar de salir. Las personas que habían vivido allí se habían llevado casi todo, pero quedaban algunas cosas pequeñas,
una fotografía enmarcada que había caído detrás del sofá, una pulsera con un símbolo del sol, algunos sartenes en la cocina. Era extraño pensar que la gente llevaba vidas cotidianas en este lugar, aunque ella misma lo había hecho hace mucho tiempo. O tan normal como podía ser una vida cuando uno vivía en un cuarto diminuto con su madre encerrada en una celda cercana. Bayonetta deseaba poder recordar más acerca de Rosa. La prisión no había traído de vuelta más recuerdos, para su decepción. Ni siquiera podía recordar si Rosa sabía acerca de su relación con Jin. No había nada que hacer al respecto. Si los recuerdos iban a regresar, lo harían mientras ayudaba a Jin a lidiar con esta nueva amenaza. El pasado nunca sería remotamente tan importante como el presente, y en el presente, mantener a Jin a salvo era lo que importaba. Segura de todo excepto de despertarla, claro. Jin se había envuelto completamente en las sábanas cuando Bayonetta volvió a la habitación para levantarla. Hizo falta mucho empujón y amenazas para lograr que despertara, y aún así, no mostró ninguna intención de dejar la cama. Anoche nevó, dijo Bayonetta. Deberías levantarte para verlo antes de que se derrita. Ya he visto la nieve antes, Cereza. ¿Alguna vez te han aventado desnuda a la nieve desde la ventana del segundo piso? No te atreverías. Pero Jin se incorporó en la cama después de eso. No estoy segura de dónde podemos buscar ahora, para ser honesta. Se me ocurrió algo. Bayonetta extendió el mapa sobre la cama. ¿Qué es este edificio de aquí? Creo que hoy lo llamaríamos algo como un dormitorio. Las brujas más jóvenes en entrenamiento vivían ahí. ¿Por qué? Es el punto más alejado de las áreas que se destruyeron, así que, si hubiera túneles ahí. Vale la pena intentarlo. Jin bostezó nuevamente. Sé cómo llegar, aunque no me vendría mal desayunar si encontramos algo. Aún parecía medio dormida, y Bayonetta la agarró por la parte delantera de su camisa y la jaló hacia adelante para besarla. Su intención era solo un beso rápido, pero esa idea se olvidó en el instante en que sus labios se encontraron, y ambas quedaron sin aliento cuando finalmente se separaron. ¿A qué se debió eso? Preguntó Jin, luciendo mucho más despierta. Pensé que un beso para despertar podría ayudar. Además, Jin, con el cabello desordenado, sin maquillaje y con un aspecto soñoliento, había sido simplemente irresistible. Jin asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Quizá necesite otro. Para motivarme. ¡Qué codiciosa! Pero Bayonetta volvió a inclinarse. Jin no pedía cosas como esa a menudo, así que no podía negárselo. Les tomó media hora preparar a Jin para salir de la casa. El café estaba entre las principales prioridades, si es que quedaba algo en la ciudad. Dejemos nuestras cosas aquí por hoy, sugirió Jin. Será más fácil movernos sin las bolsas. ¿Estarán seguras? Las guardaremos en el purgatorio, y pondré un hechizo para mantenerlas ocultas incluso ahí. ¿Un hechizo? Siempre le sorprendía darse cuenta de que había partes de los poderes Umbra que no había aprendido o había olvidado. El hechizo funcionó cuando Jin puso sus bolsas bajo la cama y creó un campo mágico alrededor de los bordes, lo que hacía que las bolsas fueran más difíciles de ver e imposibles de alcanzar. ¿Alguien puede atravesar esto? Yo puedo, por supuesto. Y tú también. Me aseguré de eso al lanzar el hechizo. A Bayonetta se le ocurrió una idea. ¿Podrían otras brujas haber escondido cosas, como libros, con hechizos así? Quizá hubo cosas que nunca encontraste porque... Jin negó con la cabeza antes de que pudiera terminar. Los hechizos desaparecen cuando la bruja que los lanzó muere. Incluso la conversación más simple sobre el viejo Vigrid parecía un campo minado de malos recuerdos. Deberíamos irnos. El frío era cortante, incluso para brujas, y Bayonetta agradeció haber traído las bufandas de sus bolsas. Jin había insistido en que no necesitaba una, pero una vez afuera, en el viento, tomó sin protestar la bufanda roja que Bayonetta le ofreció. Dejaron la moto en la casa también, ya que planeaban pasar la mayor parte del día en túneles. Había otros métodos para moverse rápidamente. Aunque no encontraron cafeterías abiertas, lograron localizar una tienda con una cafetera y algunos pasteles en la parte trasera para el personal, y usaron el purgatorio para robar su desayuno. Debimos haber previsto esto, señaló Jin mientras caminaban. Podríamos haber traído comida con nosotras. Si queda algún portal a las puertas del infierno en esta ciudad, quizá podamos ir ahí y mendigarle la cena a Rodán. ¿Ahora sirve comida? No, pero probablemente tiene acceso a más lugares de donde podamos robar.
Una vez resuelto el tema del desayuno, ambas cambiaron de forma y corrieron por las calles con patas acolchadas, Pantera Negra y Lince Rojo marcando el paso en el purgatorio, dejando tras de sí un rastro de huellas en la nieve. Bayonetta dejó que Jin liderara el camino hacia otro edificio ornamentado cerca del límite de Vigrid. Esta área no había sido afectada por la lava, pero sí por un incendio. Todos los edificios que seguían en pie tenían marcas negras de quemaduras en sus costados. En su forma de pantera, Bayonetta creyó que todavía podía percibir un tenue olor a humo al entrar al edificio. Jin sacudió la cabeza y estornudó un par de veces, adorable en su forma de lince, así que tal vez no era solo su imaginación. Regresaron a su forma humana al entrar al salón principal de los dormitorios. La gran habitación, con su majestuosa escalera y pilares, no se parecía en nada a lo que imaginaba como una residencia estudiantil. Pero las brujas Umbra habían tenido la riqueza y el poder para alojar incluso a sus miembros más jóvenes con estilo. Bueno, excepto a las marginadas, por supuesto. Aún así, aunque sabía que no se había alojado en ese lugar, había algo familiar en él. Jin debió notar el reconocimiento en su rostro porque comentó: Nos colamos aquí varias veces. Estaba vacío cuando las brujas estaban entrenando y siempre había habitaciones desocupadas en el último piso. Vaya, vaya. ¿Qué estaríamos haciendo en habitaciones vacías lejos de miradas indiscretas? Preguntó Bayonetta con una sonrisa divertida. La sonrisa cómplice de Jin le confirmó que su suposición era correcta. Jin había dicho que no habían llegado a acostarse en ese entonces, pero, por los pequeños recuerdos fragmentados que tenía, definitivamente habían estado explorando con entusiasmo todo lo que conducía a ello. Era un claro reflejo de lo grave que se había vuelto la guerra que las había desviado de ese camino. Bayonetta se inclinó para mirar en el espacio oscuro entre la pared y el costado de la escalera. Nos escondimos aquí una vez. Solo era un fragmento de memoria. Ambas se metieron en el estrecho espacio, apretadas una contra la otra mientras escuchaban pasos en las escaleras. Sí, lo hicimos, confirmó Jin, acercándose. Casi había olvidado ese día. Sabes, lo único que evitó que lleváramos a los ancianos a la desesperación absoluta fue el hecho de que teníamos que ser discretas. No puedo imaginar el caos que habríamos causado si hubiéramos podido actuar con total libertad. Bayonetta pasó los dedos por los intrincados patrones de la piedra en el costado de la escalera. El recuerdo volvió de golpe. Tenía la espalda contra la pared y Jin estaba apretada contra ella para caber en el espacio, con las manos extendidas sobre la piedra frente a ellas. Bayonetta había fijado la vista en los grabados bajo los dedos de Jin mientras escuchaban, conteniendo la respiración, los sonidos de dos personas bajando las escaleras y conversando. Recordó el embriagador aroma del perfume de Jin, y como su mente se desvió hacia lo que podrían hacer una vez que todo estuviera despejado y pudieran subir. Quizá olvidó el peligro lo suficiente como para plantar un beso juguetón en el costado del cuello de Jin. Jin, por supuesto, se había enfurecido en ese momento, pero aún así terminó girándose lo suficiente para dejar que sus labios se encontraran, incluso cuando las personas de las que se ocultaban pasaron justo a su lado camino a la salida. Todos pensaban que yo era la temeraria, dijo Jin en el presente mientras Bayonetta parpadeaba para disipar los vestigios del recuerdo. Y supongo que lo era en ciertas cosas, pero en otros casos. Jin sonrió de nuevo. Esos tiempos eran terribles, pero a veces también eran momentáneamente maravillosos. Era la sonrisa más constante que Bayonetta le había visto desde que llegaron a Vigrid, y su evidente alegría al recordar era contagiosa. Se apartó de la escalera y se acercó a Jin, empujándola el último tramo hacia la pared detrás de ella. Esperaba que Jin objetara, pero sus brazos se deslizaron alrededor de su cuello y la atrajeron para presionar sus labios juntos. Ahí estaban, 500 y tantos años después, besándose profundamente en un lugar donde fácilmente habrían sido descubiertas por alguien en las escaleras en aquel entonces. Todas las Umbra que habían odiado su amistad en ese tiempo ya no existían, y ellas dos seguían ahí. Bayonetta esperaba que cualquier fantasma del pasado que aún rondara estuviera disfrutando de un buen escándalo, o tal vez, tomando notas. Esta vez fue ella quien rompió el beso, pero Jin no parecía tener intención de moverse y comenzó a besarle el cuello. No es que no esté disfrutando esto enormemente, dijo Bayonetta. Pero vinimos aquí por algo más. El hecho de que algo en Vigrid fuera una amenaza para Jin hacía difícil concentrarse en otras cosas por mucho tiempo, no importaba cuán placenteras fueran. Yo no fui quien empezó, murmuró Jin contra su cuello. Bayonetta tomó el rostro de Jin con la palma y deslizó la mano hacia atrás para enredarla en su cabello. Dio un tirón firme para despegarla.
Una expresión pura y arrogante de desafío cruzó el rostro de Jin por un instante antes de desaparecer, pero fue suficiente para que Bayonetta reconsiderara momentáneamente sus opciones. ¿Acaso un pequeño retraso haría daño? Se controló y dio un paso atrás, aunque no sin arrepentimiento. Jin permaneció recargada contra la pared, mirándola como si esperara que cambiara de opinión. Por tentador que fuera, Bayonetta dio otro paso atrás y se giró para observar la habitación vacía. Bien, ¿dónde estaba la entrada al túnel? Tu memoria parece ser muy selectiva en cuanto a lo que elige recordar, dijo Jin, uniéndose a ella. Solo parecía un poco molesta. Las partes importantes tienen prioridad. Eso resultó ser lo correcto para decir, porque el rastro de molestia desapareció del rostro de Jin y su expresión se iluminó. Tal vez se habrían quedado ahí viéndose como unas completas idiotas la mitad del día si un pájaro afuera no hubiera escogido ese momento para comenzar a cantar fuerte. Claro, dijo Jin, recuperándose. El túnel está en el sótano. Ella las guió por unas escaleras hacia un sótano polvoriento lleno de muebles rotos y cajas vacías. Se detuvieron frente a una pared lisa que a Bayonetta le pareció completamente normal. Jin tocó algunos ladrillos, con los dedos brillando con poder, y la pared se abrió hacia afuera, revelando un pasaje más allá. El pasaje estaba oscuro, pero el cuerpo de Jin brillaba con una luz púrpura que les daba suficiente visibilidad para ver el pasillo desaparecer hacia unas escaleras. Había pedazos de piedra del techo esparcidos por el suelo en algunos puntos. ¿Qué tan estable es este lugar?, preguntó Bayonetta. Preferiría no ser enterrada viva por segunda vez. Jin la miró, su expresión indescifrable, antes de responder. Si no se ha caído hasta ahora, debería estar bien mientras no hagamos nada imprudente, dijo con más confianza de la que Bayonetta creía que merecía a alguien que no sabía nada de arquitectura. ¿Quién sabía de estos pasajes?, preguntó Bayonetta mientras bajaban cuidadosamente las escaleras. Creo que yo los conocía, pero no recuerdo más allá de eso. Eran un secreto a voces entre las brujas Umbra. Las jóvenes los usaban todo el tiempo para escaparse. Jin miró por encima de su hombro hacia ella. Nosotras los usábamos para visitarnos. Quizás tenía un recuerdo vago de eso, ser pequeña en una enorme caverna oscura y seguir a otra niña de cabello blanco con una antorcha. ¿Qué más hacíamos de niñas? Yo tampoco recuerdo todo, ya sabes. Más de 5 siglos es mucho tiempo para recordar cualquier cosa. Jin se detuvo. Y ese es un callejón sin salida. El pasaje delante de ellas estaba derrumbado, completamente bloqueado por un montón de piedras. Ni siquiera había espacio para que un gato pudiera pasar. Por las grietas entra aire, dijo Bayonetta mientras se inclinaba para examinar las rocas. Tal vez podría moverlas. Tu método para moverlas traerá todo el túnel abajo. Puedo ser delicada cuando es necesario. La delicadeza nunca ha sido nuestro estilo. Jin le ofreció una mano para ayudarla a levantarse. Intentemos en otro lugar. Un viento frío se coló por las grietas entre las rocas, llevando consigo un sonido tenue que Bayonetta casi podía distinguir. ¿Escuchaste eso? No escuché nada, Cereza, y aquí hace un frío de los 1000 demonios, así que vámonos. No, espera, ahí está otra vez. Sonaba como una voz, y aunque no podía entender las palabras, sabía que no estaba hablando el idioma convencional. Alguien o algo ahí abajo está hablando en enoquiano. Vamos, creo que podemos mover estas rocas sin causar mucho daño. Cereza, no. Es. Jin suspiró, exasperada. Tal vez haya otra forma de llegar a esa parte de los túneles. Podríamos intentar desde una entrada a unas calles de aquí. Bayonetta no estaba convencida, pero Jin sonaba lo suficientemente estresada como para no discutir más, y la siguió de vuelta hacia la luz del sol. ¿No te gustan los túneles?, preguntó mientras cruzaban la calle nevada, sus huellas cruzándose con las marcas de patas que habían dejado antes. Porque sé que la oscuridad nunca te ha molestado. No, no tengo problemas con los túneles. Jin ajustó su bufanda roja alrededor del cuello y evitó mirarla. Entonces, ¿qué? Dijiste que preferirías no ser enterrada viva otra vez. Bueno, tal vez yo preferiría no ser responsable de ello de nuevo. Jin aceleró el paso. Debería haber una entrada en el salón de entrenamiento. Bayonetta la siguió a un ritmo más lento, considerando sus palabras. Jin a veces expresaba arrepentimiento sobre el pasado, pero ¿realmente se sentía culpable por algo como eso aún? Sería absurdo, y sin embargo, esa parecía ser la explicación detrás del comportamiento de Jin.
Bueno, nada de bromas sobre ser enterradas vivas entonces. Estaba a punto de apresurarse para alcanzarla cuando tuvo la inquebrantable sensación de ser observada. Se giró rápidamente, esperando atrapar a quien fuera. Tal vez Luca había dejado su investigación en Australia y había venido a molestarla. La calle estaba vacía, sin nada perturbando las suaves ráfagas de nieve que habían comenzado a caer nuevamente. No había movimiento en ninguna de las ventanas vacías, ni nada en los techos o el cielo. ¿Cereza? ¿Qué pasa?, preguntó Jean detrás de ella. Estaba tan segura de haber sentido algo, pero la calle permanecía obstinadamente vacía. No es nada. Se giró para unirse a Jean. Unos minutos después, un par de huellas en un techo cercano fueron cubiertas por la nieve que seguía cayendo. El salón de entrenamiento Umbra era diferente de los terrenos de entrenamiento, el cual estaba diseñado para las brujas más jóvenes, quienes solo aprenderían magia básica e historia. Esto permitía que fueran enseñadas dentro de un edificio sin riesgo de volar una pared, al menos la mayor parte del tiempo. Jean no había estado en ese lugar durante años, incluso antes de las guerras del clan, y solo recordaba vagamente su disposición. La entrada a los pasajes estaba esta vez en la planta principal, en lugar de estar en el sótano, detrás de una pared aparentemente normal en un armario al fondo de un aula. El truco era recordar en cuál de todas las malditas habitaciones estaba. Cereza no había dicho nada desde que llegaron, de hecho, desde antes, y Jean era honesta consigo misma, y Jean podía sentir ese incómodo vacío entre ellas reaparecer en el peor momento posible. Creo que está aquí. Jean pateó una puerta atascada, haciendo que astillas de madera volaran. Fue bastante satisfactorio. Tal vez el método de Cereza para abrir puertas tenía algo de mérito. Miró dentro de lo que esperaba fuera un aula abandonada y se quedó inmóvil. Vaya, eso sí que es una sorpresa, dijo Cereza detrás de ella. ¿No me digas que están montando una exposición de museo aquí? Había sillas y mesas de madera en la habitación, todas en perfectas condiciones y libres de polvo. Sobre cada mesa descansaba una tablilla de piedra con el alfabeto infernal enoquiano, como un manual para jóvenes brujas. ¿Alguien está intentando entrenar a nuevas brujas?, preguntó Cereza mientras examinaba una. No lo creo. Jean sintió que esto era un mensaje dirigido a ella. Además, se necesita una bruja para entrenarlas, y somos las últimas de nuestra especie. Entonces, ¿a qué se debe la decoración espeluznante? Primero tu habitación, y ahora esto. No lo sé. Jean contuvo su enojo. No era Cereza quien la hacía enojar. Echemos un vistazo al pasaje. Era otro pasillo oscuro con escaleras que descendían, pero este estaba significativamente menos polvoriento que el anterior, y había marcas de rozaduras en el suelo. Creo que estamos cerca de nuestro nuevo amigo. Jean asintió y avanzó por el pasillo, intentando caminar lo más silenciosamente posible. Pensó en transformarse en su forma de lince, pero quería estar lista para luchar. El aire era menos rancio que en el pasaje anterior, y Jean sintió una brisa proveniente del frente. El pasaje desembocaba en una caverna amplia y resonante, con un estanque de agua en el fondo y estalactitas colgando del techo. Era casi increíble que un lugar así hubiera sobrevivido a los terremotos causados por la lava, pero ahí estaba. Cereza le dio un golpecito en el brazo y señaló hacia adelante. En lo alto de la pared había un mural tallado en la roca. Los símbolos de la Umbra rodeaban una figura que era, sin lugar a dudas, una bruja Umbra. La bruja tallada no se parecía a nadie en particular, pero había algo inquietante en ella. Era una figura amenazante. Hay otra salida allá, dijo Cereza en voz baja. Creo que esto debe ser un vestíbulo de entrada. Una vez hubo catacumbas debajo de Vigrid, aunque la mayoría colapsaron cuando Fortitude destruyó la ciudad. Me pregunto si esto lleva a lo que queda de ellas. Esas tallas no son tan antiguas. Había algo de erosión en ellas, pero no la suficiente como para haber estado ahí por más de 500 años. Quizá un siglo, aunque no era experta. Nada de esto tiene sentido. Cereza avanzó hacia la otra salida sin esperarla, y Jean se apresuró tras ella. No iba a dejar que Cereza fuera primero a lo que probablemente era una trampa para ella. El siguiente pasaje era muy parecido al primero y descendía más. También era mucho más corto, y tras solo unos minutos, desembocó en una sala que Jean reconoció. O, más bien, reconoció la sala en la que estaba basada, ya que no era la original. Esta era la sala que estaba en la base del gran reloj Umbra,
que había sido destruido durante la caza de brujas. No era una réplica perfecta, pero era lo suficientemente cercana. Y ahí, sentada en el borde de una ventana tallada en la roca, había una mujer vestida con el uniforme negro y dorado de una bruja umbra. Una de sus piernas colgaba del borde mientras la otra estaba recogida contra su pecho. Parecía relajada y no sorprendida por su llegada. La mitad inferior de su rostro estaba cubierta con la tradicional máscara umbra, haciendo difícil leer su expresión, pero sus ojos brillaban con una intensidad febril mientras miraba directamente a Jin. Esa extraña tensión que había estado en el aire desde que llegaron a Vigrid era más fuerte aquí que nunca, pero había demasiados pensamientos urgentes cruzando por la mente de Jin como para hacer algo más que tomar nota de ello. ¿Y tú quién se supone que eres?, preguntó Cereza. Su tono era juguetón, pero en la forma en que solía hacerlo justo antes de arrancarle la columna a un ángel. Es una bruja, dijo Jin, su voz sonando distante incluso para ella misma. No podía ser, estaba tan segura de que lo había buscado todo, intentado de todo. No había nadie más que ella, y Cereza dormida bajo el lago. Esta mujer debería ser imposible, y aún así Jin podía sentir que realmente estaba frente a otra bruja. Sí, pero ¿es una bruja buena o una bruja mala? Jin podría haberle regañado por la broma en ese preciso momento, pero todavía estaba congelada en shock. La bruja se deshizo de su postura encorvada en el borde de la ventana y se puso de pie. La pistola de Cereza ya estaba fuera y apuntando antes de que ella terminara de levantarse, pero Jin dudó. Una bruja umbra viva y real. Me encantan las fiestas sorpresa, dijo Cereza con ese mismo tono peligroso. Pero normalmente prefiero que las sorpresas sean strippers saliendo de un pastel. O un pony. ¿Quién eres?, preguntó Jin, encontrando finalmente su voz. Mi nombre, dijo la bruja con una voz baja y melodiosa. Es Mary, y soy la última de las brujas umbra. Una segunda pistola apareció en la otra mano de Cereza. Me temo que los años han degradado tus habilidades para contar. Parece que somos 3, lo cual quizás sea demasiado. No me rebajaré a hablar con una marginada, espetó Mary, sin apartar la vista de Jin. Finalmente, Jin sacó su arma. Creo que será mejor que te expliques, Mary, dijo con frialdad. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo sobreviviste a la cacería de brujas? Los ojos de Mary ardían con furia. Difícilmente soy yo quien debe dar explicaciones. Yo no soy la que... Mary se detuvo y se recompuso. Bueno, no importa. Así no debería ser un reencuentro. Levantó las manos como si se rindiera. Tal vez podamos guardar nuestras armas y conversar como adultas. Cuando ninguna de las dos bajó sus pistolas, Mary dijo. Vamos, no soy una gran amenaza cuando me tienen en desventaja numérica. Pensé que querían respuestas. Hubo unos momentos tensos de silencio y luego Jin bajó su arma. ¿Cereza? Cereza no parecía contenta, pero también bajó sus pistolas. Eso está mucho mejor. Ahora, para responder tu pregunta, escapé de la cacería de brujas a través de un portal después de que nos abandonaras a todas para morir. No abandoné a nadie. La ira llenó a Jin con un toque de náuseas. Te fuiste para proteger a esa cosa. Dio un paso adelante, con los ojos nuevamente llenos de odio. Jin, ¿hay alguna razón urgente para no dispararle? Cereza sonaba aburrida, lo que significaba que estaba a segundos de cometer un acto violento. Espera un minuto más, Cereza. Necesitamos aclarar esto primero. Jin tuvo el impulso de dispararle a Mary ella misma, pero necesitaba saber. Me fui para sacar el ojo izquierdo del alcance de Paradiso antes de que pudieran condenarnos a todas. Una vez hecho eso, volví. Había regresado a la devastación. Con los años, se había convencido, en su mayoría, de que si se hubiera quedado, también habría muerto, pero era un consuelo débil. Dijiste que escapaste a través de un portal. ¿A dónde? Creo que esta es una conversación que preferiría continuar en privado. De bruja a bruja. Cereza levantó una de sus pistolas nuevamente. Si crees que voy a dejarte sola con Jin, entonces... Mary se desvaneció. Fue tan increíblemente rápido que Jin pensó que ninguna de las dos habría podido seguirle el ritmo, incluso en tiempo de bruja. Mary desapareció y luego estaba justo frente a Cereza. Extendió la mano y tocó la frente de Cereza con un solo dedo brillante, y Cereza colapsó al suelo. Jin intentó dispararle a Mary entonces. 3 balas se dispararon rápidamente, pero Mary las esquivó con facilidad.
Tranquila, no lastimé a tu pequeña mascota mestiza. Solo está tomando una siesta. Compruébalo tú misma. Jin mantuvo su arma apuntando a Mary y se arrodilló junto a Cereza. Sus ojos estaban abiertos pero nublados, y seguía respirando. ¿Qué le hiciste? Había lanzado un hechizo, uno como nunca había visto antes y del que no tenía idea de cómo romper. Como dije, está tomando una siesta hasta que yo decida lo contrario. Llámalo mi plan de seguro. Si la quieres de vuelta, ven conmigo ahora y escúchame. No voy a dejarla aquí. Mary suspiró con exasperación. Estará bien aquí. Nadie conoce este lugar más que yo. Tienes mi palabra como una bruja umbra. Pero si prefieres que su siesta sea permanente, entonces quédate con ella y deja que se pierda en sus sueños. Nunca me encontrarás de nuevo a menos que yo quiera. Jin tomó la mano de Cereza y la apretó. Regresaré por ti. Lo prometo. Dijo en voz baja. Voy a ocuparme de ella y estaré de vuelta. Verla dormida así hizo que su culpa resurgiera de su tumba poco profunda. No dejaría que Cereza quedara atrapada en el sueño otra vez. Nunca. Te despertaré. Lo prometo, Cereza. Esto es conmovedor, pero tenemos que ir a otro lugar. Mary se cernía sobre ellas. Su sombra caía en el suelo entre ambas y había algo terriblemente mal con ella. Parecía distorsionarse y retorcerse, y luego desapareció por completo. Ven conmigo ahora o tu preciosa Cereza puede dormir otros 500 años. Su voz estaba cargada de desprecio al pronunciar su nombre. Jin se quitó la bufanda, la dobló y la colocó bajo la cabeza de Cereza. Se levantó lentamente. No tienes idea del error tan grande que acabas de cometer. He estado al borde de la muerte antes, con peores que tú, pisándome los talones. Ahora sígueme. Jin echó una última mirada a Cereza antes de seguir a Mary más adentro de los túneles.